Saludos, soy Alejandro y les voy a exponer acerca de los valores propios de las matrices laplacianas de los grafos cíclicos con peso en una arista. La presentación está basada en un trabajo que desarrollé en conjunto con los doctores Sergei Grutsky y Yegor Maximenko. Este trabajo está publicado en la revista Linear Algebra and Its Applications. Pueden revisarlo por medio del primer código QR que se muestra en la pantalla y el segundo código los llevará a la página web del doctor Maximenko. Ahí podrán encontrar dibujos interactivos relacionados con los valores y vectores propios de las matrices que estudiamos en este proyecto. Aquí se muestra un grafo cíclico de orden 7 con peso alfa en solo una arista y peso 1 en las demás aristas. Vinculado a este grafo se encuentra la matriz laplaciana que hemos estudiado, en pantalla de tamaño 7 por 7. Matrices con esta estructura pueden entenderse como matrices de Jacobi o como matrices reales simétricas de Toeplitz con perturbaciones en las cuatro componentes de las esquinas. Por lo que son matrices reales simétricas, sus valores propios son reales. Más aún, es un hecho conocido y fácil de probar que 0 es un valor propio con vector propio dado por tener uno en cada componente. El proyecto consistió en estudiar de manera individual los valores propios, dar métodos iterativos para calcular dichos valores y mostrar aproximaciones asintóticas de ellos. Y justamente algunas partes principales del trabajo de las que hablaré un poco son la localización de los valores propios en intervalos disjuntos, la ecuación característica, cómo a partir de dicha ecuación se pueden calcular los valores propios por medio de métodos iterativos, y mostraré aproximaciones asintóticas para los valores propios. Comenzamos con una expresión para el polinomio característico de la matriz laplaciana. La proposición que se muestra y que se demuestra fácilmente utilizando expansión por cofactores nos dice que dicho polinomio depende claramente de alfa y de polinomios de Chebyshev del segundo tipo. Usando el teorema de círculos de Gershgorin, se puede ver que los valores propios se encuentran en el intervalo cerrado 0,4 y por lo tanto el cambio de variable lambda igual a 4 menos t cuadrado con t entre 0 y 2 intervalo cerrado resulta ser adecuado. A primera vista pareciera complicar las cosas este cambio de variable por tener un término cuadrado, pero nos permite reescribir el polinomio característico como producto de dos polinomios, que es lo que dice esta segunda proposición. Notemos que el polinomio P no depende de alfa, más aún sus ceros son computables fácilmente, pues son ceros del polinomio de Chebyshev y el valor t igual a 2. Para encontrar los ceros de Q se debe realizar un estudio más detallado, que es lo que expondremos a continuación, y tener un poco de cuidado cuando se encuentra cercano a cero. Definimos la función g del intervalo cerrado 0pi a los reales, como se muestra en pantalla, que hemos colocado cuatro caras distintas de la función g. La primera es la expresión que proviene de evaluar e a la ix en el símbolo de la matriz tridiagonal de Toeplitz con diagonales -1, 2 y -1. Y la forma 4 seno cuadrado de x medios nos dice que g es inyectiva y creciente en 0pi, con imagen el intervalo cerrado 0,4. La cercanía en estructura matricial de la matriz laplaciana estudiada en este trabajo, con la matriz mencionada de Toeplitz tridiagonal, y que la función g es inyectiva y creciente, nos sugiere que el cambio de variable lambda igual a g de x puede resultar ser adecuado para estudiar el polinomio característico. Y entonces reescribimos el polinomio característico en forma trigonométrica, donde hemos sustituido 4 menos 2 coseno de x medios al cuadrado en la expresión de la lámina anterior del polinomio característico, donde aparecía 4 menos t cuadrado. En particular, ahora buscamos los ceros de la expresión en paréntesis de la última igualdad. El factor que aparece antes de este paréntesis está relacionado al polinomio p y
como se ve, sus ceros son fáciles de calcular. Ya mencionamos que los valores propios son reales, los denotamos por lambda 1, lambda 2 hasta lambda n y ordenamos de manera ascendente. Llegamos así al teorema de localización. Aquí volvemos a notar que los ceros del polinomio p, después de pasar por el cambio de variable g, nos genera a los valores propios que hemos indexado con índice impar. Estos valores propios se calculan de manera exacta para todo n mayor o igual a 3 y todo alfa. Para los de índice par, se logra estudiando al polinomio q encontrar que dichos valores propios se encuentran entre los valores de g evaluado en j-1 pi sobre n y j pi sobre n. Visualmente lo que tenemos es lo siguiente: si para n igual a 8, dibujamos el intervalo cerrado 0,4, las rayitas entre el 0 y el 4 son los nodos g, j pi sobre n, y tenemos que los valores propios con índice impar están dados exactamente por algunos de estos nodos, y para los de índice par se encuentran en estos intervalos disjuntos. Tomando en cuenta lo anterior, denotamos por θj al correspondiente valor en el intervalo j-1 pi sobre n, j pi sobre n, tal que g de este θ nos retorna el correspondiente valor lambda j. En esta figura vemos la distribución de los valores propios con respecto a la función g. En azul la función g, en este caso alfa es igual a 1/3, n igual a 10, y notamos que para los θj de índice impar, el θj se encuentra exactamente en el nodo, y para j par entre los nodos. Tengamos presente que el primer valor propio siempre es igual a 0. Recordemos que buscamos los ceros de Q, y esto equivale a resolver esta igualdad de tangente en x medios igual a un factor que depende de alfa por tangente de x medios. Para resolver esta ecuación conviene despejar x del lado izquierdo, debido a que oscila más en 0 pi que el lado derecho. Con esta idea en mente, despejamos a x y después de manipulaciones trigonométricas, transformamos la igualdad de tangentes en lo que llamamos la ecuación principal. X igual a j-1 pi sobre n más z de x entre n, donde eta es esta función 2 arcotangente de este factor que depende de alfa por cotangente de x medios. Y el teorema nos dice que θj es la única solución en el intervalo cerrado 0, pi de esta ecuación. La función eta resulta ser decreciente en este intervalo, con imagen todo el intervalo cerrado 0, pi, más aún tiene derivada acotada en todo el intervalo. Resulta ser convexa si alfa es menor a un medio, o cóncava si alfa es mayor a un medio. Otra forma de escribir la ecuación principal es colocando h sub j de x igual a 0 para j par entre 1 y n, y donde h es esta función n de x menos j menos 1 pi menos z de x. En este gráfico hemos dibujado el lado izquierdo y derecho de la ecuación principal sobre el intervalo cerrado 0 pi. En verde el mapeo de la identidad, y en azul el mapeo que envía x a j-1 pi sobre n más eta de x sobre n. Para alfa menor a un medio, la figura del lado izquierdo, y alfa mayor a un medio, la figura del lado derecho. Recordemos que estamos buscando θj, que sea el punto de intersección de estas curvas. Como la derivada de eta se puede probar que es acotada en todo el intervalo cerrado, entonces para n suficientemente grande, se puede asegurar que este mapeo es una contracción, y por lo tanto es posible utilizar el método de punto fijo para encontrar el valor
teta j que resuelve la ecuación principal. La contracción es el mapeo dibujado en azul. Y en este otro gráfico dibujamos en verde la recta nx menos j menos 1pi y en azul la función eta. Este gráfico es derivado de la función h. Y nuevamente, eh, reexpresando h de x igual a 0, buscamos teta que solucione esa ecuación o que sea la intersección de estas curvas. Con esta función h ocurre que debido a que es convexa o cóncava, dependiendo alfa, se puede probar que el método de Newton funciona no solo para n suficientemente grande, sino para todo n mayor o igual a 3. Es decir, que la sucesión que se muestra de las y superíndice m, tomando y0 cualquier punto en el intervalo j menos 1 pi sobre n, j pi sobre n, va a converger al valor teta j. Esta convergencia se puede asegurar que es al menos lineal por la convexidad o concavidad de la función. Y si n es suficientemente grande, pues se puede asegurar que la convergencia será cuadrática. Entonces, utilizando punto fijo o el método de Newton, nosotros ya podemos calcular con cualquier precisión deseada el valor teta j y eh, sustituirlo en el argumento de g para encontrar el correspondiente valor propio. Finalmente llegamos a las aproximaciones asintóticas. Pongamos d sub j como este número, j menos 1 pi sobre n, y obtenemos esta primera proposición, que nos dice que teta j menos d más z de d entre n, en valor absoluto, está acotada por cierta constante que depende de alfa entre n cuadrado. Esta proposición se demuestra fácilmente utilizando el teorema de localización que ya mencionamos, donde teta menos d es menor o igual a pi sobre n, que teta es la solución de la ecuación principal, y el teorema de valor medio que nos eh, da la última desigualdad. También empleamos que la derivada de eta es acotada en todo el intervalo cerrado y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de la proposición. ¿Para qué usamos esta proposición? Para dar una aproximación asintótica para teta j, que es lo que dice esta siguiente proposición, en donde la expansión asintótica que se muestra depende de eta, de la derivada de ella, y n, y todo centrado en el punto D. La proposición anterior nos dice que teta j es igual a d más z de d entre n más o de 1 en n cuadrada. Sustituimos esto en la ecuación característica y expandimos por Taylor alrededor de d con dos términos exactos. Obtenemos así la expansión buscada. Este proceso mostrado en la demostración puede desarrollarse para obtener m términos. Esto puesto que eta tiene todas sus derivadas bien definidas en el intervalo cerrado 0pi. Además es importante notar que R es uniforme con respecto a J, el término de error. Está acotado uniformemente por cierta constante que solo depende de alfa entre n al cubo. Ahora definamos esta función de 0pi a los reales, que depende de g, de eta, de su derivada y de n. Y para cada j par definamos este lambda asintótico como lambda mayúscula evaluado en el nodo D. Entonces tenemos este teorema que nos dice que para todo alfa en el intervalo abierto 0, 1, existe una constante que solo depende de alfa mayor que 0, tal que para n suficientemente grande y j par, esta diferencia del valor propio de la matriz laplaciana lambda j menos este valor lambda asintótico
Está acotado por esta constante entre n al cubo. Es decir, que este lambda asintótico es justamente una expansión asintótica de lambda j. La demostración utiliza la expresión anterior para teta j y se expande g por Taylor. Notemos que esta constante no depende de j y solo depende de alfa. En esta imagen vemos que g por sí sola no ayuda a aproximar adecuadamente a los valores propios. Si agregamos un término asintótico, se mejora sustancialmente la aproximación y con los primeros tres términos ya es difícil ver el error o, bueno, la diferencia entre el valor propio y el asintótico, la expansión asintótica en la gráfica. Aquí usamos alfa igual a 8 novenos y n igual a 10. Si aumentamos a n igual a 64, nuevamente vemos que la gráfica de g no es suficiente para aproximar los valores y con dos y tres términos ya es una muy buena aproximación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y gracias a la Sociedad Matemática Mexicana por permitirme exponer este trabajo.